Hola a todos, en este canal os he hablado en varias ocasiones de impresoras 3D, pero siempre os he mostrado dispositivos que desde una bobina de plástico PLA o ABS calientan este material y lo depositan en una cama caliente para ir construyendo cada una de las capas que conforman el objeto en 3 dimensiones que queremos generar. Ahora he tenido la oportunidad de probar y experimentar con un tipo distinto de impresoras 3D. Se trata de impresión a través de resina fotosensible. En este tipo de impresión tenemos un líquido que se solidifica cuando le da a la luz ultravioleta. El palabra técnico para describir esto es estereolitografía. Voy a explicaros de manera sencilla cómo funcionan realmente las dos impresoras que he podido probar y que tengo por casa que utilizan esta tecnología. Todo empieza con la resina fotosensible. Tendremos que tener un bote de este componente líquido que reacciona a la luz ultravioleta. Estas impresoras tienen una especie de recipiente de fondo transparente donde tenemos que vertir una cierta cantidad de la resina. Luego tenemos que saber que en el interior de mis impresoras hay una serie de pequeñas bombillitas LED que generan luz ultravioleta. Esta luz es de color morado. Dicha luz se proyecta hacia arriba, hacia donde se encuentra el recipiente con la resina. Entre los LEDs y la resina hay un componente clave, una pantalla LCD. Esta pantalla sirve para crear máscaras, es decir, dejar pasar la luz ultravioleta solo por algunas zonas. Esto nos permite crear cada una de las capas que van a ir formando el objeto que estamos imprimiendo. La pieza necesita ir levantándose hacia arriba para que las capas que se han solidificado por el efecto de la luz ultravioleta dejen paso a las nuevas. Por eso tenemos una especie de plancha metálica donde se adhiere la primera capa. Esta plancha, con ayuda de un motor, se va moviendo. Vamos a ver todo lo que os he contado en la realidad en las impresoras que tengo. Empezamos por los LEDs que generan la luz ultravioleta. Para poder acceder a ellos tendremos que desmontar parte de nuestras impresoras. En este caso he abierto la Anet N4, un dispositivo que cuesta unos $500 en páginas como Gearbest. Dentro hay 4 LEDs que se ayudan de una superficie reflectante para lanzar toda la luz hacia arriba. Encima del foco de luz, como os he dicho, está la pantalla LCD. La pantalla hace las máscaras. Fijaos como si está funcionando bloquea la luz en las zonas concretas y nos genera la silueta de la capa que tiene que ir solidificándose. Una vez que ha pasado el tiempo suficiente para que el material ya sea sólido, la plancha modifica su altura gracias a un eje vertical y un motor. Siguiendo este proceso se creará nuestra pieza en 3 dimensiones. La pieza realmente siempre se imprimirá boca abajo. Ahora estoy haciendo un busto y fijaos cómo queda mirando hacia abajo el cuello. El sistema de la pantalla LCD que deja pasar la luz ultravioleta no es el único que existe, de hecho existen diversos. Por ejemplo, hay algunas impresoras que tienen un rayo láser que barre la superficie de resina líquida para generar las capas, u otras que utilizan un proyector en lugar de un láser. Pero al final todas se basan en lo mismo, en solidificar esa resina líquida. Igual alguno de vosotros está pensando, oye Alejandro, ¿hay alguna ventaja que ofrezcan estas impresoras de resina sobre las impresoras 3D que nos has mostrado en el canal que utilizan un filamento de PLA? Sí, hay una ventaja principalmente, la calidad y los detalles que se consiguen. Con una de estas se pueden generar piezas mucho más precisas. Fijaos en la pieza que os estoy mostrando desde hace un rato, es parte del busto de Spider-Man. A pesar de ser de tamaño muy pequeño se pueden apreciar muchísimos detalles. Esto no podría alcanzarlo con mi impresora 3D Delta de PLA. Para que os hagáis una idea, esta impresora 3D de resina que veis en pantalla es una de las más baratas que existen en el mercado. Es la SparkMaker 3D. Su precio en ofertas puntuales puede ser de entre 220 y 250 euros. Puede hacer capas de tan solo 10 micrómetros y debido a la resolución de la pantalla LCD puede manejar resoluciones de 100 micrómetros en el plano horizontal. Es decir, que una impresora de este tipo determinará su precisión por la calidad del motor que mueve la plancha en el eje Z y por la resolución de la pantalla LCD. Por ejemplo, la otra impresora, la Anet N4, puede conseguir más detalles. Por ejemplo, la resolución para la pantalla LCD alcanza los 47 micrómetros frente a los 100 de la barata que os he dicho antes. Cuanto más pequeño sea el numerito, quiere decir que más detalles podrá discernir la impresora. Aparte de la calidad en un aparato de este tipo, tenemos que tener en cuenta la superficie volumétrica máxima que podrán alcanzar nuestras piezas. Por norma general, será más acotada que en una impresora 3D de filamento. En el caso de la Anet N4, las medidas son las que veis en pantalla. Para la otra, la barata, la SparkMaker 3D, todavía son más pequeñas.
Hablamos de 6,1 centímetros por 11 centímetros y por 12,5 centímetros aproximadamente. Para el usuario final, el proceso de preparación y finalización de una impresión es muchísimo más engorroso que en una impresora 3D de filamento. En primer lugar, la resina fotosensible hay que manipularla con bastante cuidado. Debemos hacerlo con guantes, porque de no hacerlo podría provocarnos irritaciones en la piel. Incluso los fabricantes nos recomiendan utilizar mascarilla y hacerlo en lugares que estén ventilados debido a su fuerte olor. Antes de empezar a imprimir, debemos asegurarnos que la plancha está perfectamente ajustada, es decir, que se apoya de manera correcta en la superficie transparente del tanque de resina. Cada impresora tiene un proceso de calibrado. No es difícil, pero hay que hacerlo y lleva unos minutos. Si no se hace correctamente te puede pasar como a mí, que se te queden pegadas unas pocas capas en el tanque y no en la plancha metálica la pieza al completo. Fijaos cómo las impresoras 3D de resina tienen una especie de escafandra que permite por un lado proteger la resina del tanque de los rayos ultravioleta que haya en nuestra estancia y en segundo lugar protegernos a nosotros de los olores y de la propia luz que se emite en la impresión. Una vez finalizada la impresión 3D, en primer lugar tenemos que despegar de la plancha las piezas impresas. Nos ayudaremos con una espátula y con alcohol isopropílico. Con el alcohol lo que hacemos es ayudar a eliminar la resina adherida sobrante. Una vez despegadas las piezas se deben sumergir en ese alcohol durante unos 10 minutos. Al sacar las piezas del alcohol lo ideal sería meterlas en una lámpara de rayos ultravioleta. Yo por suerte tenía una por casa. Este proceso permite terminar de endurecer el conjunto. Si no tuviésemos una lámpara podríamos poner nuestra pieza 3D directamente en el sol durante 30 o 40 minutos y también nos podría servir. Con esto tenemos nuestras piezas finalizadas, pero aquí no acaba todo. Ahora tenemos que limpiar la impresora y reciclar la resina sobrante del tanque. En primer lugar, con la ayuda de un embudo podemos volver a añadir al bote de resina lo que nos sobró. Luego debemos limpiar a conciencia tanto el tanque como la plancha metálica. Tendremos que usar mucho papel de cocina y alcohol para dejarlo impoluto. Y es importante que quede bien limpio, sobre todo el tanque, ya que debe pasar la luz por él. En el proceso, al final tienes que tener mucho cuidado para no ensuciar cosas por todos los lados. Es infinitamente más rollo que una impresora de filamento. Muchas veces se me quitan las ganas de imprimir en resina por todo el proceso que conlleva. Solo las utilizaría si necesito un nivel de detalle muy grande. Además, también tenemos que ser conscientes de que el plástico transparente del tanque con el uso se va a ir deteriorando y poniendo cada vez más opaco, así que cada cierto tiempo tendremos que cambiarlo. De hecho, en la impresora barata venían dos recipientes. Las impresoras 3D de filamento que yo utilizo habitualmente nos transforman el modelo 3D a imprimir en código G-Code. En los dos casos de impresoras 3D de resina que yo he probado, lo transforman a su formato propio y lo tendremos que hacer a través de los programas que nos proporcionan los fabricantes. En estos programas cargamos un modelo 3D en formato STL. Estos modelos los podemos hacer nosotros con programas de edición 3D o descargarlos directamente de páginas como Cineverse. En estos programas también podemos toquetear parámetros claves para alcanzar una calidad u otra. Podemos indicar el grosor de cada una de las capas y el tiempo de exposición a la luz de dichas capas. A las primeras de ellas se les da más tiempo de exposición para que queden bien sólidas y adheridas. Al resto de capas se les da menos tiempo de exposición. Para saber qué tiempos debemos de usar, tenemos que consultar lo que nos dice el fabricante de la resina que hayamos comprado. El medio litro que yo adquirí en Amazon, que me costó 29 euros, dice que debemos usar estos datos que os señalo. Medio litro de resina da para bastantes piezas y más teniendo en cuenta que seguro que hacemos cosas pequeñas. Bajo mi punto de vista casi perdemos más resina cuando se nos cae o tenemos que limpiar que con la propia impresión de un objeto pequeño. Respecto a los tiempos que se tarda en imprimir algo, para que os hagáis una idea os pongo un ejemplo. La cabeza de Spider-Man con una calidad media y una altura de 5 centímetros nos tarda 6 horas y 5 minutos aproximadamente con la impresora barata. Lo bueno es que si en la base nos caben varios objetos se pueden hacer en paralelo en la misma impresión. Da lo mismo solidificar varias cosas simultáneamente. Lo que realmente determina el tiempo es la altura de las piezas y los tiempos de exposición seleccionados. Mi conclusión, tras haber estado bastantes días pegándome con este mundo de resina y el 3D, es que para un uso doméstico no me terminan de convencer las impresoras 3D de resina. Llevan mucho trabajo, tienes que tener bastante cuidado al usarlas, mantenimiento y sobre todo que vas a ensuciar bastante en tu casa. Solo las recomiendo para aquellos que necesitéis una grandísima precisión en los resultados finales. Para el resto me iría por las impresoras de filamento 3D que ya os he mostrado en el canal en ocasiones previas.
Para mí con ellas tengo más que suficiente. Fijaos simplemente en el engranaje que me he impreso con mi impresora de filamento. Considero que está bastante bien y es más que suficiente. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Dejádmelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.